Capítulo 61. El truco más grande del diablo, parte 1, lugar de Grimmauld 7 de enero de 1996, 10:15 A Albus nunca le había gustado mucho Grimmauld Place. Siempre había sido un lugar envuelto por la oscuridad, lleno de una sensación de desesperanza que recordaba los peores campos de batalla en los que había participado. Incluso después de todo el trabajo realizado por Molly y los niños, el empalagoso miasma del edificio estaba siempre presente. La casa estaba un poco menos oscura, y no había más pinturas macabras de muggles masacrados o trofeos dedicados a las victorias de Voldemort colgados en las paredes. Pero ese sentimiento nunca desapareció, como una mancha centenaria que había envenenado el aire. Si no fuera por la necesidad de un cuartel general para la orden, Albus nunca habría puesto un pie dentro de la mansión. Y aunque ciertamente útil, y una forma de aprovechar lo que era, objetivamente, un activo muy útil, todavía cubría todas las reuniones de la orden con una sensación de desesperación inquieta. Fue sutil, apenas perceptible, de una manera que parecía más una inevitabilidad que una posibilidad. Quizás había sido esto lo que lo había llevado a Severus, la razón por la que no había creído posible que Harry Potter regresara de las puertas de la muerte. Habían pasado muchos años desde que sintió tanto alivio como cuando Andrómeda le informó que Harry se había despertado unas horas antes del amanecer. Otros asuntos lo habían mantenido ocupado durante las primeras horas de la mañana, pero ahora finalmente había encontrado tiempo para regresar a Grimmauld Place. No se sorprendió cuando Alastor abrió la puerta antes de que tuviera la oportunidad de alcanzar el pomo. ¿Cómo está Harry? Fue su pregunta inmediata mientras atravesaba el velo de la mansión, y la miríada de encantamientos trepaba por su espalda como un grupo de arañas. Despierta, gruñó Alastor. Vivo. Jodido 7 veces hasta el infierno. El pobre bastardo no ha dicho una palabra desde que se despertó. Pero él es, perfectamente bien, al menos física y mágicamente. Andrómeda le ha dado luz verde y ha dejado de molestarlo, aunque se mostró bastante renuente al respecto. Pero como dije, jodido 7 veces hasta el infierno. Si bien lo entristeció, era algo que esperaba una vez que comenzó a investigar todo lo que Severus le había hecho al niño. La gran herida en su espalda reveló la conexión con Montague y respondió muchas de sus preguntas sobre los eventos del pasado Halloween, pero nunca se había sentido más fracasado que cuando Severus reveló que Harry lo había recibido después de menos de 2 meses en Hogwarts. Incluso desde el principio, le había fallado al chico. Sabía sobre el diario de Voldemort, y el gran efecto que había tenido tanto en él como en Ginny Weasley, pero confiaba en que Severus lo había atendido de manera tan personal y atenta como Poppy lo había hecho con la joven Weasley. Por supuesto, si Severus hubiera obligado al chico a encogerse de hombros ante esa experiencia, no lo que temía rápidamente demostró ser cierto. Ya era demasiado tarde. No porque el chico naciera malvado o porque su destino fuera convertirse en quien había sido, sino porque le había fallado. Porque había confiado en la persona equivocada cuando le dijeron que cuidaría de él. Una parte de Albus quería excusarse, para no sentirse tan culpable por ello. No podía saber cómo Severus habría pensado que esta era la forma correcta de probar su amor por la joven Lily Potter. Pero la verdad era que no se había preocupado lo suficiente por el chico cuando terminó la guerra. Neville había sido el que predijo la profecía, y Harry ni siquiera podía decir que lo consideraba una pieza de repuesto. Deseaba haberlo hecho. Tal vez no se habría hecho de la vista gorda y no se habría centrado tanto en ganar la guerra en lugar de salvar a las víctimas.
Cuando llegó a la puerta de lo que recientemente se había convertido en la habitación de Harry, vio a Andrómeda desde el otro lado del pasillo. La puerta de la habitación que había ocupado y reclamado como propia hasta que Harry regresó a Hogwarts estaba ligeramente entreabierta, espacio suficiente para que pudiera vigilar el pasillo desde el escritorio en el que estaba sentada. Por la forma en que ella lo miraba, se preguntó si él había compartido esa mirada la noche en que echó a Sirius de la Orden. Cuando alcanzó el pomo de la puerta, su cuerpo se detuvo, vaciló y se preguntó con quién se encontraría una vez que entrara en la habitación. Sus conversaciones con Harry durante su primera semana en Grimmauld habían visto mucha hostilidad de su parte, hostilidad que ya no veía como inusual o errática dado todo lo que había aprendido en los últimos días. Fue fácil enfrentar ese odio puro del niño cuando vio sus acciones como irracionales, los gritos y diatribas de un niño con un gran chip en su hombro y una perspectiva petulante de la vida. Nunca recibió ninguna condena de sus víctimas y las de Heller después de la Gran Guerra de Europa. Recibió elogios y gratitud en lugar de la ira y la traición de las víctimas de la guerra. Albus siempre se había preguntado cómo se sentiría eso. Había una primera vez para todo, incluso para alguien de su edad. Cuando finalmente ganó su coraje y abrió la puerta con un chirrido, lo vio. Con la espalda erguida y apartando la mirada de él, estaba sentado en el borde de la cama, contemplando el patrón de la pared con una fría quietud en su cuerpo. Aspiró el pesado suspiro que su cuerpo quería dar y cerró la puerta detrás de él, colocando sin varita algunos hechizos de privacidad mientras lo hacía. Abrió la boca para hablar, pero se dio cuenta de que no tenía palabras. No importaba cuán larga o sincera fuera su disculpa, nunca sería suficiente para curar las cicatrices que dejó a su paso. Las palabras serían huecas, no solo para Harry, sino también para él. Albus se acercó lentamente. Podía decir que Harry sintió su presencia en la habitación, pero sus ojos permanecieron fijos en la pared. No estaba moviendo un músculo, ni siquiera reaccionó cuando se sentó en la silla y comenzó a estudiar su rostro. No era tan pacífico como cuando había estado inconsciente, pero tampoco estaba enojado. El ceño fruncido de puro odio que había adornado su rostro durante años ya no estaba allí. En cambio, estaba pensativo, frío y cauteloso, aunque había un cierto aire de certeza detrás de eso. Había venido a Grimmauld esperando gritos y burlas, pero se encontró con una bestia completamente diferente detrás de esos ojos calculadores. Sin culpa. Sin ira. Solo una distancia fría e inalcanzable entre él y el chico. No sabía cuál hubiera preferido. ¿Cómo te sientes? Albus preguntó porque ¿qué más podría haber pedido? ¿Qué podría haber dicho que no llevaría a esta misma conversación? Harry no respondió de inmediato, pero incluso cuando lo hizo, no se giró para mirarlo. Cansado. Tal vez sea mejor si duermes unas cuantas horas más. Puedo visitarte más tarde esta noche, si lo deseas. Las palabras de un cobarde. Lo que era peor era que era directamente de su corazón. No puedo dormir. Dijo sin emoción. 7 días de eso, creo que he tenido mi parte justa. Regresaste del borde. Reconstruiste tu mente desde su núcleo. Eso no es algo que se supere fácilmente. Tu mente necesita descansar. Harry abrió la boca pero se tragó las palabras con un fuerte suspiro. Estoy bien. Yo solo, ¿puedo ser excusado para ir a mi habitación? ¿Tu cuarto? El sótano. La celda. Albus cerró los ojos y miró hacia abajo, lejos de Harry. Esa no es tu habitación. Ya no. La cabeza de Harry giró con un chasquido, casi parecía traicionado por el hecho. ¿Por qué no? Porque estaba equivocado.
Porque no eres un monstruo, no eres alguien que necesita ganar su redención o ser encerrado por ello. Albus trató de mirar hacia arriba y mirarlo a los ojos, pero no pudo. Eres solo un niño. Un niño al que no pude proteger. ¿Qué pasa con los otros? A algunos no les gustará la decisión, y estoy seguro de que otros evitarán Grimmauld indefinidamente por un tiempo. Pero es mi decisión final. Una que no cambiaré. Además, la mayoría estaría de acuerdo en que después de lo que Severus te hizo, estás no el que merece estar dentro de esa celda. Harry casi se estremeció, pero antes de que Albus pudiera asegurarle que muy pocas personas sabían la verdad de lo que había sucedido, habló. ¿Encerraste a Snape dentro de mi celda? Alastor lo hizo. Él explicó. Justo después de que los encontrara a ustedes dos en el sótano. Todavía no lo he liberado. ¿Todavía? Desearía que fuera tan simple como a ti te gustaría que fuera, dijo Albus rápidamente, tratando de apaciguar la preocupación en el tono de Harry. Pero la verdad es, Severus es un activo crucial para la orden. Merece quedarse allí, para pagar por lo que te hizo. Lo que ha hecho durante toda tu vida. No me gusta más que a ti, pero existe una posibilidad muy real de que me vea obligado a dejarlo ir y hacer que continúe su trabajo con la orden. ¿Por qué? Preguntó, más curioso que enojado. ¿Qué enrevesada poción usó el bastardo para ganarte y darle un lugar en, lo que sea que hagan ustedes? La Orden del Fénix es la última línea de defensa contra Voldemort y sus ejércitos. Con el ministerio fallando en cumplir con la tarea y la gran cantidad de seguidores de Voldemort, se ha convertido en la fuerza principal contra las fuerzas oscuras que desean traer el caos. Sobre Gran Bretaña. Severus está actuando como un agente triple para nosotros, nuestra visión de los planes y ataques de Voldemort. Por mucho que me duela decirlo, él es indispensable para la misión. La información que nos ha traído ha salvado cientos, incluso miles de vidas. Ha salvado a varios de los miembros de la Orden en situaciones que habrían resultado en su muerte. Y a veces, en muy pocas ocasiones, incluso ha arriesgado su vida recuperando varios artefactos oscuros de otros mortífagos para reducir su nivel de amenaza. ¿Y dónde estaba él? La voz de Harry tembló mientras hablaba. ¿Dónde estaba esa información cuando mis padres fueron torturados y asesinados por el grupo de mortífagos? Black. Lestrange. Crouch. Si salvó tantas vidas, ¿por qué no salvó la de ellos? Severus Snape es el peor tipo de monstruo, ahora lo sé, pero no tenía idea del ataque. Fue un movimiento rebelde de un pequeño grupo de mortífagos fanáticos. Y aunque tienes razones más que suficientes para odiar a Sirius, él no estaba allí esa noche. No traicionó a tus padres, mucho menos los torturó y los mató. Él estaba allí. Lo vi. Él los mató. Yo también lo creía. Una de las razones por las que se pensaba que Sirius fue quien traicionó a los Potter y a un mortífago fue que se le vio escapando de la casa de Potter cuando llegaron los Aurores, había casi una docena de testigos colocándolo en la escena y incluso acusándolo de atacar a los Aurores mientras escapaba. Pero he visto en su mente, incluso he usado Veritaserum en él. Fue incriminado por eso. Harry se giró para mirar a la pared, sus manos mordiendo su pierna ferozmente. Sirius ha hecho cosas terribles, pero esa no fue una de ellas. Albus tranquilizó. Así que sí, si mantuvieras a Snape encerrado. ¿Qué pasaría? ¿Cómo afectaría eso a la guerra? Me temo que no puedo responder a eso. Hay demasiadas variables a considerar. Pero estaría lejos de ser beneficioso.
La ira estaba comenzando a aparecer en el rostro de Harry, y comenzó a desgarrarse la pierna más y más en lo que parecía ser un esfuerzo por mantener la calma. Su expresión había perdido ese aire de seguridad cuando comenzó a parecerse más al chico que conoció en la celda esas noches. Antes de finalmente, con lo que parecía un esfuerzo indomable, dejó escapar un suspiro y su rostro se relajó en una mirada de resignación. Lo dejó ir. Indulto. Sácalo de esa celda. Fuera de ese sótano. Solo, manténlo alejado de mí. Sin palabras, Albus no pudo hacer nada más que mirar fijamente mientras Harry se levantaba y caminaba por la habitación, de espaldas a él. Incluso con la aprobación de la decisión por parte de Harry, todavía era una decisión que no le resultaba fácil tomar. Después de lo que hizo, se sintió mal. Pero aunque el apoyo a la decisión racional no le trajo consuelo, era lo que necesitaba para liberar a Severus. No creía que hubiera sido capaz de hacer eso sin saber que Harry entendería la decisión. ¿Y ahora qué? Preguntó Harry antes de que pudiera decir algo, y por una vez, Albus agradeció el cambio de tema. ¿Voy a regresar a los Longbottom? ¿Augusta? No, le aseguró. Te quedarás aquí en Grimmauld por el resto de las vacaciones de invierno antes de regresar a Hogwarts. En esta misma habitación, de hecho. Tu baúl ya ha sido vaciado, tu ropa colgada en el armario o doblada en los cajones. Encontrarás todo aquí y te aseguro que nadie revisó tus cosas, todo fue hecho por Creature bajo mi mando. Harry caminó hacia la puerta que señaló y la abrió, revelando un grupo de camisas blancas de Hogwarts planchadas y colgadas además de un grupo separado de ropa muggle. Cuando Creature nos dijo que no tenías ropa ordinaria en tu baúl, Molly fue a Londres y te compró un juego de ropa que insistió que necesitabas. Harry casi sonrió, revisando cada camisa de una manera casi reverente, antes de que su rostro se oscureciera y sus ojos se volvieran hacia su uniforme de Hogwarts. Las camisas blancas con una corbata verde colgando de cada una de ellas. Pareció casi asustado por un momento, como si mirara a los ojos de un monstruo, antes de enderezar los hombros y su rostro una vez más se volvió resuelto. Agarró la camisa blanca y la corbata verde antes de tirarla a la cama sin preocuparse por la ropa. ¿Molly me traerá mi comida? Preguntó, casi casualmente. Si quieres. Él y Andrómeda han decidido hacerse responsables de ti durante el próximo mes, por lo que también vivirán aquí en Grimmauld. Los Weasley también se quedarán aquí durante las vacaciones de invierno, y Neville y Hermione asegúrate de visitar cada 2 días. Eres libre de deambular por la casa, almorzar en la cocina, estudiar en la biblioteca o simplemente descansar en la sala de estar. Aquí no eres un prisionero. ¿Entonces puedo irme cuando quiera? Preguntó Harry, y Albus inmediatamente escuchó el sarcasmo en su voz. No del todo, trató de sonreír, pero no lo logró. Naturalmente. Además de salir de la casa, te pido que seas cortés con cualquier persona que veas en la mansión cuando estés fuera de tu habitación. Sin confrontaciones ni nada por el estilo. En un mundo perfecto, esta es la oportunidad para ti y tu año. Compañeros para resolver sus diferencias, pero no lo obligaré. Si no desea verlos o hablar con ellos, no tiene que hacerlo. Al final del día, esta es su casa para el resto de enero. Puedes hacer lo que quieras adentro, siempre y cuando sigas esas reglas. Bastante justo, dijo Harry sin mirarlo a los ojos. Sus manos se cernieron sobre el dobladillo de la camisa de su pijama, sintiendo la franela por un momento, antes de finalmente agarrarla y quitársela. Agarrando la camisa blanca de la cama, comenzó a desabrochar los botones mientras se daba la vuelta, forzando la herida roja vívida directamente a su vista.
Nunca se había obligado a verlo, lo había evitado y afirmaba que el conocimiento de su existencia era suficiente. Pero verlo lo hizo más real y no le dio ninguna ambigüedad sobre cuán brutal era realmente. Casi podía escuchar los gritos que tal ataque habría sacado del niño de 11 años que solía ser. Albus se puso de pie abruptamente, apartando los ojos de la herida mientras caminaba hacia la puerta. Todavía había mucho que quería decirle a Harry. Disculparse, hacerle 100 promesas, garantías, encontrar una manera de comenzar a expiar el dolor que le había causado al chico. Pero no pudo encontrar las palabras y tuvo la sensación de que era lo último que Harry quería que hiciera. Pero cuando caminó hacia la puerta y la abrió, se detuvo antes de salir de la habitación. Harry se volvió hacia él, con el rostro en blanco. Sí, señor. ¿Te importaría si te pregunto algo? Algo personal. Después de un segundo, casi a regañadientes, Harry negó con la cabeza. Cuando estabas inconsciente, dentro de tu mente. ¿Qué viste? Los ojos de Harry permanecieron fijos en los suyos, y cuando habló, había una calma helada en su voz, como si algún poder divino se hubiera apoderado de su cuerpo y hablara a través de él. Mí mismo. Lugar de Grimmauld, 9 de enero de 1996, 4:30 p.m. Ron había odiado a Umbridge desde el momento en que puso un pie dentro del castillo de Hogwarts. Todo, desde su voz chillona, forzada a ser agradable, hasta cómo disfrutaba torturando a Neville por decir que ya sabes quién había regresado. Pero cuando ella anunció que sus vacaciones de invierno serían el doble de largas de lo habitual, él empezó a pensar que no era pura maldad. Él la odiaba, eso nunca cambiaría, pero era difícil enojarse con ella por darle un mes extra de vacaciones sin tarea. Él no era Hermione, después de todo. Por otra parte, era demasiado bueno para ser verdad, y empezaba a preguntarse si Umbridge sería una de esas personas a las que Trelawney y adularía por tener el regalo. Si el mes adicional de vacaciones era solo una forma de hacerle sufrir de una manera en la que no podía culparla. Con el ataque de su padre, Perky sigue siendo un idiota, y él y el resto de sus hermanos son utilizados como elfos domésticos para limpiar la antigua casa de Sirius. Más de la mitad de su día lo desperdiciaba en eso, y el resto lo usaba para ducharse y comer, apenas tenía tiempo para respirar. Y relájate. En la misma casa con 7 Weasleys, un hombre loco con cicatrices, una mujer desconocida que se guardaba sola y una serpiente deambulando como si fuera el dueño del lugar. Quedarse en un Hogwarts controlado por Umbridge era realmente lo peor que le podía haber pasado. Neville y Hermione fueron de gran ayuda. Visitaban casi todos los días, y aunque odiaban verse obligados a trabajar en la casa tanto como él, era mucho más llevadero hacerlo cuando estaba con los dos. No hay bromas estúpidas de los gemelos ni divagaciones molestas de Ginny. Era por eso que a menudo deseaba que comenzara la escuela, incluso con lo mucho que odiaba el lado escolar real. Nunca se sintió más feliz que cuando estaba con Neville y Hermione. Y aunque las cosas habían tomado un giro oscuro desde principios del año pasado, y todo era mucho más serio y menos divertido, no lo hubiera querido de otra manera. Si solo estuvieran ellos tres dentro de la casa. Harry Potter había tomado su libertad recién descubierta con calma, caminando alrededor de la casa como si fuera su dueño, observando todo con una mirada fría que hizo que los vellos de su nuca se erizaran. Moody se quedó a su alrededor, comiendo con él, ya que a menudo comía antes o después que los demás. Incluso comenzó a ir con él a la biblioteca Black y recomendarle algunos libros que llevaría a su habitación y leería en secreto. Andrómeda, la madre de Tonks, también se había acostumbrado a andar con Potter de una manera casi maternal.
ocupándose de todo lo que necesitaba y casi escoltándolo alrededor de la casa de manera protectora. Y mientras el resto de ellos fueron forzados a la esclavitud, a Harry se le permitió comer y beber lo que quisiera. Y si tenía ganas de pasar toda la tarde en la sala de estar mientras los observaba alegremente limpiar, nadie dijo nada. Incluso su madre había salido en su defensa cuando Fred y George hablaban de él, y siempre estaba demasiado dispuesta a ayudarlo con cualquier cosa, incluso cuando rechazaba todas las ofertas. Ginny también, aunque no tan mala como su madre, le había dado por hablar con él de vez en cuando. Fue silencioso y privado, y no duró mucho, pero habían hablado casi todos los días desde que se despertó. Había aceptado el hecho de que Ginny y su madre se habían puesto del lado de Harry, incluso tuvo que lidiar con el hecho de que ese bastardo les había salvado la vida en las 3 escobas. Pero habían salvado el suyo en su segundo año, así que en lo que a él respectaba, estaban a la par. Pero como su madre de repente se había vuelto protectora con la serpiente y su padre parecía que iba a recaer en la inconsciencia cada vez que estallaba una discusión dentro de la familia, estaba feliz de dejar el tema. El Bellende en realidad no había iniciado ningún conflicto con él en los últimos días, no les había dicho nada a los 3 ni a los gemelos. Entonces, si el maldito Harry Potter estaba dispuesto a dejarlo pasar y dejarlo vivir su propia vida, él haría lo mismo. Desafortunadamente, justo cuando deseaba deshacerse de él, sus otros 2 amigos se obsesionaron mucho más con Potter en las últimas 2 semanas. No puedo creer que lo estés defendiendo. Neville le gritó a Hermione la noche anterior mientras limpiaban una de las muchas habitaciones vacías en el 3er piso. No lo estoy defendiendo, solo digo que no sabemos nada sobre él, de verdad. Tú mismo lo dijiste. Sabemos que mató a Montague, ¿hacemos? Tú fuiste quien lo descubrió. Lo vimos matar a esos hombres en las 3 escobas, no es como si estuviera por encima del asesinato. Me salvó la vida, dijo Hermione acaloradamente. Todas nuestras vidas, ¿recuerdas? Quiero decir, sí, él era un poco, psicópata. Homicida. Un monstruo trastornado. Susan fue asesinada frente a él, joder, suenas como Ginny, gruñó Neville. Es un gilipollas y mató a Montague. No importa si de repente tratas de negarlo, eso es un hecho. La Orden incluso está de acuerdo con eso. ¿La Orden? ¿Quién? ¿Sirius y Remus? Tonks. Lo golpearon y lo arrojaron a una celda. Le rompieron la varita. No recuerdo que hayas hecho mucho al respecto, dijo Neville con frialdad. Hermione pareció afligida por un momento antes de que su rostro se endureciera. Eres increíble, ¿lo sabías? No me escuchas decirte que no hiciste mucho con Cedric y Krum, ¿verdad? No te atrevas. Eso es completamente diferente, ¿no viste a Sirius esa noche? Gritó Hermione. Cabreado, trastornado, y yo sin mi magia. ¿Qué se suponía que debía hacer? Neville no había respondido y Hermione se fue corriendo poco después. No fue la primera discusión que tuvieron sobre Harry Potter, y no sería la última. El bastardo tenía una forma de destruir cosas incluso sin tener que estar allí. Su mismo nombre era lo suficientemente poderoso como para hacer gemir a la casa. Él era quien discutía con Hermione, Neville siempre había sido el pacificador entre ellos. Nunca apreció lo duro que era el trabajo hasta que finalmente tuvo que tragarse todos los argumentos que quería gritar y trató de hacerles recordar que se suponía que eran amigos. Ron solo esperaba poder hacer eso antes de decir o hacer algo que se pasara de la raya. No había pasado más de un par de días después de que comenzara el año para que Ron notara que algo había cambiado con Neville.
Se había vuelto mucho más hostil hacia Potter, hasta el punto de que la mera mención del nombre de alguien más envió toda la sangre a su rostro y lo hizo callar durante las próximas 2 horas. Había sido necesario insistir mucho antes de que Neville finalmente revelara su encuentro con él. ¿Qué se supone que debía decir? Neville se quejó cuando Ron lo llamó idiota por prometerle ayudarlo a probar que Harry mató a Graham. No lo sé, exclamó. Lamento tu pérdida. Mis pensamientos y oraciones. Cualquier otra mierda que la gente diga a las personas cuyo hermano fue brutalmente asesinado hace unos meses. No prometer una alianza con un gilipollas que no conoces para derribar a un asesino trastornado. ¿No viste cómo me miró, Ron? ¿No ves cómo me miran todos? ¿Cómo se supone que voy a ser su salvador, la persona a la que admiran, si ni siquiera puedo probarle a Harry? Potter mató a Montague. Básicamente es un secreto a voces, por el amor de Dios. No lo sé, compañero, Ron se encogió de hombros. Pero sigue siendo una puta mala idea. Simplemente no confíes en el tipo, ¿quieres? ¿Por qué no? Es jodidamente espeluznante, lo es. Su hermano era un Slytherin, y estoy bastante seguro de que la mayoría de los Montague también lo han sido. Pero es un Ravenclaw. El sombrero podría haber estado mal. Ron se encogió de hombros. Déjalo, Neville puso los ojos en blanco. Sé que no te gustan los Slytherin y entiendo por qué, pero eso no significa que todos los que tienen un pariente Slytherin sean malvados. Lo sé, dijo Ron, odiando cómo su madre había comenzado recientemente a hacerse eco de ese mismo sentimiento. Pero aún así, hay algo en él que me da escalofríos. Neville se encogió de hombros y Ron supo que su comentario había sido ignorado. Por mucho que estuviera de acuerdo con Neville sobre Potter, no creía que Elijah Montague fuera mejor. Más que eso, le preocupaba cómo reaccionaría Hermione una vez que se enterara de todo el asunto. Realmente deseaba no estar allí cada vez que eso sucedía. Finca del Campo de Sombras, 10 de enero de 1996, 15:45. La luna llena siempre había sacado lo peor de él. Ya sea a través del monstruo en el que se convirtió durante esa noche o el año de la horrible sensación de que su cuerpo se volvía a armar después de haber sido estirado y desgarrado por la criatura dentro de él, dándole lo que debe ser la sensación de lo que se sentía pesado. Retiros combinados con los peores dolores musculares posibles y un interminable vacío de depresión que solo mejoró un poco después de que pasó la semana. Años atrás, no podría haber imaginado sentir una agonía más amarga que esa. Todo eso cambió esa fatídica noche cuando Harry se coló en su oficina y alteró su poción. Nada había sido igual desde entonces. Si bien sus transformaciones volvieron a la normalidad después de un par de lunas llenas, y se las arregló para retener su mente una vez más mediante el uso de las pociones Wolfsbane que Albus aún le proporcionaba después de su renuncia a ser maestro, los días posteriores se habían vuelto mucho peores. Los efectos siempre habían sido paralizantes, pero aunque eligió quedarse en cama durante un par de días para descansar, pudo caminar por la casa, prepararse el almuerzo e incluso hacer algunas tareas domésticas. Rara vez lo hizo, pero fue capaz de superar el dolor y hacerlo. Ese ya no era el caso. Lo que sea que Harry le había hecho a la poción hace casi 2 años le había traído un mundo de desesperación diferente a todo lo que había sentido antes. No pudo moverse físicamente durante los siguientes 4 días después de la luna llena. No podía mover su brazo más de unas pocas pulgadas antes de que se rindiera, por lo que era mucho menos capaz de ponerse de pie y caminar hacia el baño antes de que su cuerpo se despedazara y lo dejara cubierto de ese horrible olor.
No podía comer sin que alguien le sirviera la comida junto a la cama. No podía hacer mucho más que entreabrir los ojos y soportar una agonía incesante mientras su cuerpo se cagaba y se orinaba y, la mayoría de las veces, vomitaba sobre las sábanas. No fue sino hasta el quinto día después de la luna llena que pudo pararse y moverse, aunque extremadamente débil. No fue hasta que pasaron poco menos de 20 días que finalmente se sintió como él mismo otra vez, aunque no duraría más de una semana antes de que los efectos de la próxima luna llena comenzaran a asentarse en su cuerpo. Lo que solía ser su estado débil y maltratado se convirtió en su nueva normalidad durante 3/4 partes del mes. Sirius y Tonks habían estado ahí para él en todo momento, cuidándolo en sus peores días y fingiendo como si no pasaran. Estarían allí todos los días para mantener los encantos del pañal autolimpiante que había estado usando humillantemente durante el último año, desvaneciendo el vómito que manchaba las sábanas y alimentándolo antes de que pudiera morir de hambre. Había sido un regalo del cielo, y no había querido imaginar cómo sería si no lo estuviera ayudándolo durante todo el proceso. Desafortunadamente, no necesitaba imaginar. Tonks rara vez había salido de su casa desde el día en que rompieron la varita de Harry, y no había aparecido para ayudarlo en ninguno de los días posteriores a la luna llena. Y mientras Sirius todavía estaba presente, su mente se había sumergido de lleno en la presencia de Arryn Grimmauld y su expulsión de la Orden. Errático y nervioso, se había vuelto progresivamente más difícil tener una conversación normal con él. Entonces, no había sido una sorpresa que además de que Creature viniera y lo alimentara una vez al día, deshaciéndose de su vómito antes que él, no tenía a nadie en su sufrimiento. Nadie para mantener los encantos en el pañal que no había durado más allá del tercer día y, lo que es más importante, y mientras sufría su primera luna llena después del incidente solo, no pudo evitar sentir que esta era su penitencia por todo. Harry lo había sentenciado a esta vida de miseria tal como él había hecho lo mismo al negarse a ayudarlo con los dementores, incluso al ver cuánto lo atacaban y cómo Minerva y Aurora le dijeron lo mal que le estaba yendo a Harry con sus encantos Patronus. Se había negado a ayudar. Había pensado que era un castigo apropiado, las partes más oscuras de él torturándolo por ser el gilipollas sin corazón que parecía en ese entonces. La idea de que él fuera una víctima, atacando porque se sentía solo y asustado, nunca pasó por su mente, ni una sola vez. Al menos no hasta el momento en que vio la gran herida en su espalda. Los sentimientos de vergüenza y arrepentimiento lo habían ahogado durante los primeros días después de la luna llena. Había sentido que era el destino mismo dándole una segunda oportunidad cuando el mismo día en que finalmente pudo levantarse de la cama, la noticia de que Harry se había despertado había llegado a Shadowfield Estate. Hermione se había sentido sorprendida, curiosa y sospechosa por todo el asunto al mismo tiempo. Él no le había dicho nada, ella ni siquiera sabía que Harry había sido trasladado del sótano a una de las habitaciones de Grimmauld. Alastor había sido bastante contundente sobre la falta de conocimiento sustancial de lo que los tres vieron en el sótano convirtiéndose en conocimiento público. Golpeándolo contra la pared y amenazándolo con la promesa de una muerte muy espantosa y vívida si se atrevía a usar lo que había sucedido contra Harry. Remus había tratado de sentirse consternado por la insinuación, hubiera querido, pero no sintió nada más que odio hacia sí mismo por haber hecho exactamente eso una vez. Aún así, vagas noticias de que Snape había atacado a Harry hasta dejarlo inconsciente se habían extendido por las filas de la Orden. Era inevitable, especialmente con la desaparición de Snape desde esa noche.
Pero nadie se había enterado de la cicatriz ni del alcance total del ataque. Aunque la mirada casi hambrienta en el rostro de Hermione había hecho que se le revolviera el estómago, ella no lo dejaría pasar. Pero todo eso pareció intrascendente una vez que Sirius empujó ruidosamente su silla hacia atrás y salió de la cocina, echando humo. ¿A qué se debió todo eso? Se enfrentó a su viejo amigo más tarde ese día en el estudio. ¿Qué diablos quieres decir?, espetó Sirius. El maldito cabrón se despertó, eso es lo que pasó. El mocoso no podía simplemente morir y dejar este mundo mejor. Los ojos inyectados en sangre de Sirius nunca se habían visto tan enojados. Había una ira cruda detrás de ellos, una que no había visto desde su 5.º año en Hogwarts. No puedes hablar en serio. Es tu ahijado, es el hijo de James, por el amor de Dios. Él no es el hijo de James, gritó Sirius, tirando todo del escritorio principal antes de golpearlo con las manos. El hijo de James nunca se habría convertido en uno de nosotros. No es más que el bastardo corrupto de Snape. Una mancha en la memoria de James y Lily. Es un niño, espetó Remus, el esfuerzo le dio náuseas mientras sus piernas temblaban. ¿Cómo puedes realmente decir eso? Tú fuiste quien me habló de él. Me dijiste qué clase de monstruo había demostrado ser el maldito mocoso. Te maldijo. Jodió tu vida hasta 9 tipos de infierno. Me equivoqué. No, no lo estabas. Tenías razón sobre él. Antes de que Dumbledore y todos los demás en esa pobre excusa de una orden jodieran tu cerebro y te convencieran de cuentos de hadas y redención y jodidos finales felices. Vivimos en el mundo real, Remus, esa mierda solo pasa en los libros de fantasía para niños y en los delirios de los viejos seniles. Tú no entiendes. No tienes derecho a hablar de él así cuando no sabes lo que yo sé, ¿qué? Sirius escupió. ¿Qué me estoy perdiendo exactamente? Fue golpeado casi hasta la muerte cuando apenas tenía 3 años. Torturado por todos en su vida. ¿Qué diablos importa eso? Solo me da la razón, solo muestra que se ha convertido en un monstruo. Justo como el resto de nosotros. No soy un monstruo, dijo de inmediato. Y tú tampoco lo eras. Todos somos monstruos aquí. Solo soy el único dispuesto a admitirlo. ¿A cuántas personas matamos en la guerra para sobrevivir? ¿A cuántos amigos dejamos morir debido a los estúpidos errores que cometimos? Entonces, ¿qué? Golpeamos a un maldito niño y rompimos su varita y eso es de alguna manera peor que todas las otras cosas que hemos hecho. No. Nos convertimos en monstruos porque teníamos que hacerlo, y no podemos cambiar eso. Y tú eres la mayor prueba de todas, por mucho que intentes mentirte a ti mismo, no puedes cambiarlo. Sigue negándolo, aférrate a tu idiota sentido del bien o del mal, actúa como el estúpido e inofensivo profesor que pretendes ser. Nada de eso cambia el hecho de que todavía te convertirás en un monstruo cuando la luna llena golpee el cielo de la noche. Te equivocas. No lo soy. Y sabes que, si alguien me enseñó que no podemos cambiar quiénes somos, fuiste tú. Después del 5.º año, me dijiste que estaba maldito, podrido hasta la médula. Me dijiste dime que no importaba cuánto intentara escapar, nunca sería capaz de cambiar eso. Y sabes que, lo intenté. Y fracasé. Tal como dijiste. Recordaba esas palabras, vívidamente. Los que habían destrozado su amistad y desgarrado el corazón de los merodeadores.
El grupo no había vuelto a ser el mismo desde la noche de la broma, y si él tuviera que identificar qué había provocado todo el dolor que ahora llenaba las vidas de todos los involucrados, sería lo que había sucedido después de que se despertara en la enfermería la siguiente mañana. Pero él no estaba para recordar. Apenas teniendo la energía para caminar, y mucho menos para discutir con la cáscara de su antiguo amigo, se alejó y durante los siguientes 2 días hizo todo lo que estuvo a su alcance para llegar a Harry. Hablar con él, disculparse, hacer cualquier cosa que detuviera el implacable sentimiento de remordimiento que lo carcomía por dentro. Pero todo lo que encontró fueron miradas frías, y eso sí tenía suerte y Harry decidió no ignorarlo por completo. Y las veces que intentaba arrinconarlo, hacer que hablara con él, Alastor siempre estaba cerca y lo echaba de la mansión antes de que pudiera terminar una oración. 3 días inquietos trató de hacer eso, y no obtuvo respuesta. Peor que el despido total era la seguridad que sentía de que se lo merecía. Se merecía todo lo que le había pasado, le estaba pasando. Y cuando no encontró consuelo en Harry, ni manera de expiar, volvió a lo que le había ayudado en sus años en el extranjero y abrió una botella. Así había sido como Richard Granger lo había encontrado, casi las 3/4 partes de la botella se habían ido y su cabeza descansaba sobre la mesa. Le dio la mirada, una con la que se familiarizó a medida que más personas comenzaban a conocer su secreto y notaban los efectos que la luna llena comenzaba a tener en él. Guardando la botella, lo último que recordaba era desmayarse con uno de sus brazos alrededor del mugle mientras lo conducía al piso superior de la mansión. Lugar de Grimmauld 11 de enero de 1996 2:35 am. Grimmauld Place siempre había sido un lugar solitario. Desde que Sirius lo activó el verano pasado, había estado solo la mayor parte del tiempo. Su hermano apenas le había permitido decir una palabra antes de que lo arrojara por las escaleras del sótano y cerrara la puerta por lo que pareció que iba a ser para siempre. Y desde entonces, salvo la semana y media que Harry Potter había compartido en su encarcelamiento, había estado solo. Pero en lugar de los largos meses que había pensado que serían, se sintió como un par de días como mucho. Regulus sabía que ya no era una persona, no realmente. Era un retrato, una huella del verdadero Regulus pocos días antes de su muerte. Una precaución de seguridad que había tomado, y por una buena razón. Pero aunque sabía que era un retrato, todo lo que sabía era como ser humano. Después de todo, al estar lleno de nada más que recuerdos de lo que era estar vivo y ser una persona, era difícil considerarse uno de esos retratos eternos que habían adornado su antiguo hogar tanto como el mismo castillo en el que estaba. Educado en las muchas artes de la magia. Tal vez era la magia del retrato lo que lo estaba afectando, solo haciéndolo sentir que el tiempo pasa cuando hay alguien allí con quien interactuar o espiar en lugar de simplemente ser arrojado a una habitación oscura y vacía. Aún así, había destinos peores, supuso, como lo que le había sucedido al retrato de su querida madre. Arrancado del mismo marco que todavía colgaba de la pared en el vestíbulo de entrada, el retrato había perdido su conexión con su magia y había sido efectivamente asesinado por Sirius. No es que a su hermano le importara mucho, siempre había odiado a su madre. Ser despertado 15 años después de su muerte no había sido ideal, pero afortunadamente, por lo que había deducido, la guerra todavía estaba de alguna manera en sus etapas iniciales. Lo que significaba que no era demasiado tarde, la información que tenía aún podría ser valiosa, si alguien se molestaba en escucharlo. Pero después de lo que hizo, no los culpó. Con el beneficio de la retrospectiva,
Colocar su retrato en lo que se convertiría en la futura sede de la Orden del Fénix había sido el peor lugar en el que podría haber terminado. Por otra parte, sabiendo su suerte, su amigo probablemente logró terminar en una posición más jodida que él. Al ver destellos de estas personas de su vida anterior, el efecto que la guerra había tenido en ellos, a qué había llevado su falta de juicio, comenzó a preguntarse si los que fueron asesinados fueron los afortunados. Sirius sobre todo. Estaba irreconocible desde la última vez que lo había visto. El que había evitado la maldición Black, que estaba tratando activamente de ser un hombre mejor de lo que realmente era. Sin duda jugó un papel en destrozar el alma de su hermano, pero se preguntaba qué más había pasado que hizo que las cosas resultaran tan horribles. Pero eso fue todo lo que pudo hacer. Siéntate y pregúntate, reflexiona, sueña con lo que habría sucedido en una vida diferente. Probablemente no hubiera terminado bien dado el secreto del Señor Oscuro, pero no se le podía culpar por soñar. No había mucho más que hacer cuando eras el retrato de un muerto encerrado en un sótano abandonado. Harry había sido un compañero bienvenido, una ventana a este extraño futuro en el que se había despertado y alguien con quien disfrutaba hablar, incluso si la mayor parte era él burlándose del pobre chico. Severus, por otro lado, nunca había sido un compañero encantador. No había hablado con él, ni siquiera se había revelado desde la oscuridad de la habitación. Dios sabe lo que alguien con tanto odio hacia él y su hermano habría hecho si tuviera la oportunidad. Y eso no ayudaría a nadie. Aún así, fue interesante verlo a él y a Dumbledore hablar. La forma en que excusó su monstruosidad mientras la disfrazaba con nutrir a Harry para que se hiciera más fuerte. Pero lo que fue fascinante es cómo Snape, el mayor imbécil del Señor Oscuro en sus viejos días de escuela, resultó ser un agente triple para Dumbledore. Bueno, fue más divertido que fascinante. Pero cualquier cosa más impactante que una mosca volando alrededor de su retrato era interesante hoy en día. No era de extrañar por qué Dumbledore había bajado la otra noche y, de mala gana, soltó a Snape con órdenes de ir con el Señor Oscuro y luego regresar de inmediato para traerle la información que tanto necesitaba. Un hombre de un valor considerable como un agente triple no podía dejarse pudrir en una celda por mucho tiempo. Y como Harry no aparecía cuando pasaban los días y la idea de la soledad empezaba a asentarse de nuevo, lo escuchó. El crujido de la puerta. Estaba casi demasiado silencioso para darse cuenta, y dudaba que alguien a más de 2 metros de la puerta lo escuchara. Pero lo escuchó. La forma en que la puerta se cerró en silencio una vez más antes de que los lentos pasos comenzaran a bajar las escaleras. Una mosca era un estándar bajo para el interés, especialmente con el drama de las últimas 2 semanas, y nada lo demostraba más que la figura de Harry Potter cuando emergía de las sombras. Vaya, Regulus sonrió. Y aquí estaba yo pensando que nunca te volvería a ver, chico. Harry lo ignoró, pasó por delante de la habitación y abrió la puerta de la celda que estaba entreabierta. Se paró en el centro de su casa anterior, mirando a su alrededor atentamente, en silencio, antes de caminar hacia la esquina izquierda de la celda y arrodillarse. Guardándose algo que Regulus no vio del todo, Harry se levantó antes de darse la vuelta para mirarme. ¿Has estado despierto unos días y recién ahora me visitas? Regulus fingió estar angustiado, deseando que una sola lágrima saliera de su ojo derecho y bajara por su mejilla. Pensé que teníamos algo real aquí. ¿Alguien te vio? Su voz era áspera, seria y mucho más adulta que el habitual gemido petulante que estaba acostumbrado a escuchar en él. No, respondió, abandonando el acto cuando su interés alcanzó su punto máximo.
Quiero decir, Sirius sabe que estoy aquí, pero aparte de eso, dudo que alguien lo sepa. Bien, dijo. Te vienes conmigo. Regulus entrecerró los ojos. Había visto esa expresión frente al espejo. La pura determinación se mezcló con un hambre desatendida. ¿Qué estás haciendo? Harry no sonrió, su rostro ni siquiera se movió. Pero de alguna manera, sus ojos solo ganaron una convicción más profunda.